Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Lectura, hermanos queridos. Apocalipsis capítulo 3, verso 10 dice así la bendita, la santa palabra del Señor. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oremos al Señor. Padre querido, en el nombre del Señor Jesucristo, queremos darte gracias, Señor, por cuanto que nos has concedido traer la lectura de las Sagradas Escrituras. Llegado el momento de la exposición de la misma, nuestro ruego en la oración es que, Señor, mediante la acción y a través del poder del Espíritu Santo, venga a nosotros el mensaje de tu palabra, de manera que, Señor, el mismo nos sea alumbrando los ojos del entendimiento, para que el mensaje sea claro, comprensible, sencillo, a oídos de todo tu pueblo, Señor, creyendo, confiando en que eres poderoso para hacer todas las cosas y aún mucho más abundantemente de lo que estamos pidiendo y entendiendo. Dándote gracias en el nombre de Jesús, en quien oramos. Amén. Y tomen asiento los hermanos. Hermanos queridos, la Sagrada Escritura tiene un valor eterno, como hemos estado enseñando días pasados, que trasciende más allá de las situaciones que podamos estar viviendo y trasciende los tiempos y tiene promesa de cumplimiento. Amén. El mismo Señor Jesucristo dijo que no pasaría una tilde ni una jota de las Escrituras hasta que toda ella se haya cumplido, que no pasaría el cielo, no pasaría la tierra hasta que una tilde, una jota de las Escrituras se cumpliese. El profeta Isaías anunció en forma profética que podía secarse la hierba, podía marchitarse la flor, pero la palabra de Dios permanecería para siempre. O sea que más allá de las situaciones que uno puede encontrarse viviendo, porque sequía es sinónimo de hambruna, sequía es sinónimo de escasez, sequía es sinónimo de tiempo de adversidad, pero más allá de los tiempos que podamos estar viviendo, la palabra de Dios permanece para siempre. Y el que la palabra de Dios llegara a nuestras vidas es una bendición. El que nos sea revelado por medio del Espíritu Santo, Cristo, que es el Verbo encarnado, y por medio de Cristo pudiéramos llegar a conocer a Dios, que es el que ha inspirado su palabra y el que le da valor eterno a su palabra, porque no es hombre ni hijo de hombre para haber prometido y no cumplir. Amén. Es una bendición. Pero el Señor habló en forma profética, hablándole a la iglesia de Filadelfia y a las iglesias y a los que tienen oídos para oír. Hoy si estamos aquí es porque nos fueron abiertos los oídos espirituales para oír y para reconocer cuando un mensaje viene de parte de Dios, cuando una palabra llega a nuestras vidas de parte de Dios. Y en forma profética el Señor le habló a las iglesias y a los que tienen oídos para oír, diciendo: retén lo que tienes, para que nadie tome tu corona. El poder recibir la corona de justicia, que es el haber vencido con el bien el mal, hermano querido,
no es para cualquiera, sino es para aquellos que han retenido la palabra de Dios, que han encarnado la palabra de Dios. Es para aquellos que hicieron de la palabra una vida, no un conocimiento más. Hay personas que hacen de las Escrituras un conocimiento más, pero no lo llevan a la práctica, engañándose a sí mismos, como habló el apóstol Santiago, que si somos oidores de la palabra, pero no somos hacedores, a nosotros mismos nos engañamos. Y es como un hombre que contempla su rostro en el espejo, pero cuando se va se olvida de lo que contempló en el espejo. Así es todo aquel que mirando las Escrituras no la pone por obra. Pero el que mira las Escrituras para ponerla por obra, este será bienaventurado en todo lo que haga. Entonces, el recibir la corona de justicia no es para cualquiera, sino es para quienes han encarnado la palabra de Dios. Es para quienes han hecho de la palabra su vida, que viven por lo que creen. Como dice, como está escrito, el justo por la fe vivirá, que vive por lo que cree. Que a pesar de lo que le dicte su mente, a pesar de lo que le dicte su corazón, a pesar de lo que diga la sociedad, él hace a Dios que permanezca siendo veraz. Sea todo hombre mentiroso, mas Dios permanezca siendo veraz. Amén. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Entonces nosotros tenemos que mirar que lo que hasta ahora hemos recibido del Señor, que es aquello que hemos entendido, que es lo que Dios se ha complacido en revelarnos por medio del Evangelio, nosotros lo tenemos que retener hasta el día de Jesucristo, para que cuando llegue el día del Señor Jesucristo y ascendamos en las nubes con el Señor para recibir el cuerpo de gloria, el Señor nos pueda decir: bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Amén. Y esto será para quienes retengan la palabra. Por eso Jesús dijo: cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Porque la fe es la convicción basada en el oído. Es la certeza de lo que no se ve. La convicción de lo que se espera. Es la convicción basada en el oído. La fe es por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Y el Señor Jesús dijo: cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Pero yo quiero compartir con ustedes, por medio de las Escrituras, algo de lo cual el Señor me dio a entender sobre esta preciosa y grandísima promesa para quienes retienen las Sagradas Escrituras, para quienes encarnan las Escrituras, para quienes viven por lo que creen, y no por lo que le dicta su mente, su corazón, o por lo que la sociedad diga, sino por lo que creen, por lo que han recibido de Dios. Y lo hacen permanecer firmes sobre sus vidas y lo retienen. Como cuando le convinieron a Pedro y a Jacobo diciendo que no hablaran más en el nombre del Señor. Y ellos le dijeron: considerad, varones hebreos, ¿es justo obedecer a los hombres o a Dios? Entonces, aunque le convinieron diciendo con amenaza que no hablaran más en el nombre del Señor, ellos tenían una comisión, y era ser testigos de Jesucristo, anunciar la buena noticia. Así que aunque le convinieran con amenazas, diciéndole que si continuaban hablando y haciendo milagros en el nombre de Jesús, serían azotados, serían apresados, serían encarcelados, ellos dijeron: con todo y esas amenazas nosotros vamos a seguir anunciando. Cuando se reunieron con el pueblo, oraron y dijeron: Padre, mírales, se han reunido contra ti, no contra nosotros, porque no es a nosotros a quienes nos resisten, sino es a ti. Se han reunido contra ti, ahora concédenos la gracia, el que podamos hablar con denuedo, con libertad de palabra, y anunciar la buena noticia del Evangelio. Y el lugar en el que estaba, descendieron el Espíritu Santo, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y desde ahí salieron siendo testigos de las obras y de las maravillas de Dios. Tuvieron un segundo bautismo del Espíritu Santo. Tuvieron uno en Pentecostés, pero tuvieron uno también en el momento en el que oraron y que dijeron: vamos a perseverar, vamos a permanecer, a pesar de las amenazas que nos quieren amedrentar.
y que nos mandan a enmudecer, a callar. Si tú nos concedes la gracia de poder hablar con libertad de palabra, con denuedo, nosotros vamos a seguir anunciando el Evangelio, y descendió el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Que cuando nos alineamos con lo que Dios quiere, viene la capacidad y viene la gracia para que cumplamos con la gran comisión. Si usted se alinea con Dios, con lo que Dios quiere, la gracia y la capacidad nunca le van a faltar para que se cumpla todo propósito de su buena voluntad en nuestras vidas. Amén. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Ahora, hermano querido, el Señor habló en forma profética, porque esto es algo que todavía no se ha cumplido, pero va a llegar un día que todos los que han retenido la palabra del Señor van a recibir corona, pero también van a ser columna en la casa de Dios, en el templo de Dios, y van a permanecer allí para siempre. Cuando nosotros oramos, no decimos: Padre, que se haga tu voluntad en la tierra así como en los cielos. No decimos: Padre, que se haga tu voluntad en la tierra así como en los cielos. Quiere decir, hermano, que todo lo que se hace en el cielo, alineado con todo lo que se hace en la tierra, alineado con el cielo, Dios lo respalda y lo bendice. Ahora, todo lo que se hace en la tierra, alineado con el cielo, tiene promesa también en el cielo. Tiene promesa también en el cielo. ¿Qué quiero decirle? Que si usted cumple con la tarea que le fue encomendada, ¿cuál es la tarea de la iglesia? El Señor habló por medio del apóstol Pablo a su discípulo Timoteo. Y le dice en su primer carta, en el capítulo 3, en el verso 15, en primera de Timoteo, capítulo 3, verso 15, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Qué es la iglesia? Columna y baluarte de la verdad. Quiere decir que aquellos que cumplen con la comisión, con lo que les fue encomendado aquí en la tierra, van a tener perpetuidad en los cielos. Si alguien no sostiene la verdad de Dios, no va a poder recibir la recompensa de ser columna en la casa de Dios. ¿Me está comprendiendo? ¿Por qué? Porque en la tierra se hace lo que se hace en el cielo. Y lo que se hace para que haya perpetuidad en los cielos, lo que se hace en la tierra tiene que estar alineado con el cielo. Para que haya perpetuidad, lo que se hace en la tierra tiene que estar alineado con el cielo. Por eso el Señor le habló y le dijo: retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. He aquí que vengo pronto. Le dijo: al que venciere. ¿Qué quiere decir? Al que llegue hasta el final, habiendo retenido la verdad, habiendo retenido la palabra de mi paciencia, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Qué tremendo que es. Porque la nueva Jerusalén va a descender del cielo. Y en medio de la nueva Jerusalén estará el trono de Dios. Y dice la Escritura que aquellos que vencieren van a ser hechos columna en el templo de Dios. ¿Sabe lo tremendo de esto? Que hay una tremenda relación entre la nueva Jerusalén, la ciudad de Dios, y la iglesia. Y la iglesia y la nueva Jerusalén. Porque cuando el Señor le iba a mostrar la nueva Jerusalén, descender del cielo, cuando le iba a mostrar a la nueva Jerusalén, primero le mostró a la esposa. Y dice que la vio a la nueva Jerusalén descender como una esposa, ataviada y vestida. Y hay una tremenda relación entre lo que es la esposa y lo que es la nueva Jerusalén. Por eso es que la nueva Jerusalén, cuando uno la mira, tiene componentes como estos. Que hay quienes son establecidos como columna. Yo no puedo explicarlo todo en detalle porque no tengo todo el conocimiento ni tengo toda la revelación, pero puedo ir mirando por lo que las Escrituras dicen y que hay una relación entre la nueva Jerusalén y la esposa del Cordero.
y que el Señor dio promesas a aquellos que vencieren, de que serían hechos columna en el templo de Dios y que permanecerían allí para siempre. ¿Qué quiere decir? Que no todos van a ocupar un lugar en el templo de Dios, como no todos van a llevar corona. Y los que van a permanecer en el templo de Dios para siempre son los que vencieren, los que retengan la palabra de su paciencia. Por eso que el combate más grande que sufre el creyente en estos tiempos, ¿cuál es? El tomar distancia de Dios. Y el tomar distancia de Dios es tomar distancia de su palabra. Cuando alguien toma distancia de Dios, ya no vive por la palabra de Dios. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Por eso, hermano querido, nosotros tenemos que mirar qué valor tiene que retengamos algo que trasciende las situaciones, que trasciende los tiempos y que tiene promesa de cumplimiento. Que no solamente nos va a llevar a ser vencedores como Cristo venció, sino que nos va a llevar a llevar corona sobre nuestras cabezas y a tener un lugar en el templo de Dios y permanecer allí para siempre. El salmista David decía, un día en tus atrios son más que 1000 fuera de ellos. Y cuando él miraba los atrios de Dios, no podía ver otra cosa que el tabernáculo que había sido levantado por Moisés en el desierto, porque el templo todavía no había sido levantado, porque el templo lo levantaría luego Salomón. Él lo único que miraba era el tabernáculo, esa tienda que estaba levantada en un lugar señalado, en donde se encontraban y los sacerdotes oficiando los ritos del culto y de la ley. Y David, mirando ese lugar, dijo, un día en tus atrios son mejor que 1000 fuera de ellos. Sin embargo, nosotros no vamos a estar en el tabernáculo hecho por mano de hombre, sino que vamos a estar en el templo de Dios, como columnas. Ahora, ¿qué sucede? ¿Podrán estar aquellos que no sostienen la verdad, que no son columnas? ¿Podrán estar aquellos que no son baluarte en el templo de Dios? ¿Y por qué la batalla y la lucha que sufren tantos creyentes para apostatar, para tomar distancia de Dios, para tomar distancia de su palabra? Hay quienes dicen, yo sé que Dios me ama. Amén, Dios nos ama. Pero también ese amor tiene que ser correspondido. Y el Señor Jesús dijo, el que guarda mis mandamientos, ese es el que me ama. El que me ama, mi palabra guardará. Y vendremos y haremos morada en él. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Entonces, conforme usted sea en la tierra, con el llamado que recibió por gracia y misericordia, va a ser en el cielo. Cuando venga el diablo a batallarle y a hacerle desistir de creer a la palabra de Dios y de retener lo que hasta aquí el Señor le ha revelado, usted piense que entre tanto más persevere y permanezca, tanto más cerca está de ser esa columna en el templo de Dios y permanecer en ese lugar de privilegio por toda la eternidad. Tanto más cerca está de ser esa columna en el templo de Dios y permanecer en ese lugar por toda la eternidad. Hay algunos que están mirando su salvación y de no perderla, pero quiero decirle que su salvación ha sido ganada por los méritos de Cristo, pero el ser columna en el templo de Dios es por aquello que usted retenga y es por la victoria que usted va a recibir del Señor, por el reconocimiento al triunfo que va a tener al haber permanecido y al haber perseverado firme en la fe. Amén. Así que conforme seamos en la tierra y nuestro llamado, por eso Pablo le dijo, entre tanto tardo te escribo esta carta para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La iglesia es la columna y el baluarte de la verdad. Es el lugar en donde vienen a refugiarse, a recibir el amparo de Dios, a recibir el conocimiento de Dios. Y si la iglesia no permanece sosteniendo la verdad, ¿a dónde acudirá el hombre?
Si fueran quitados los fundamentos, ¿qué será del justo? Si se destruyeren los fundamentos, ¿qué ha de ser del justo? ¿Por qué? Porque los fundamentos, hermano querido, son las enseñanzas de la palabra de Dios. ¿A dónde atenta la sociedad de hoy en día? No atenta a destruir todo lo que Dios ha construido. No atenta contra el matrimonio, no atenta contra la sexualidad, no atenta contra todo lo que Dios, contra la autoridad, no atenta contra todo lo que Dios ha construido. Y si eso se destruye, ¿qué ha de ser el justo? ¿Y quién tiene la responsabilidad de sostenerlo? ¿Será el Ministerio de Cultura? ¿Serán las fuerzas vivas? ¿Será el nuevo gobierno? ¿O es la iglesia la que tiene el compromiso delante de Dios y la responsabilidad de sostener la verdad? ¿Y cuál es la recompensa para la iglesia que sostiene la verdad? La recompensa para la iglesia que sostiene la verdad de Dios es que si permanece y persevera en la verdad, será hecho columna en el templo de Dios y permanecerá allí para siempre y todos lo verán. ¿Por qué? Porque habrá un día en el año en que todas las naciones tendrán que venir a rendir culto a Dios y a traer las primicias de sus bienes. En el milenio habrá un día en el año en que todas las naciones tendrán que venir a traer las primicias de sus bienes. Y cuando vengan, ¿a dónde creen que van a ir? A la Nueva Jerusalén, al templo de Dios, a llevar las primicias. ¿Y a quiénes creen que van a ver allí en el templo de Dios? A quienes sostuvieron la verdad. A quienes su primer y mayor gran compromiso fue con Dios. Fue con Dios y con su palabra. A ellos les van a ver. Y si nosotros permanecemos y perseveramos, tenemos promesa de Dios de ocupar un lugar en el templo de Dios como columna y permanecer allí para siempre. ¿Qué quiere decir? Que lo que alcanzamos, después nunca nadie más nos lo podrá arrebatar. Acá lo que usted alcanzó se le puede ser quitado si no permanece. ¿Sabe a cuántos el diablo le está arrebatando la bendición? No les está arrebatando la salvación del alma, porque la salvación del alma la conquistó Cristo en la cruz del Calvario, pero le está arrebatando la bendición de ser y ocupar ese lugar en el templo de Dios para siempre. ¿Por qué cree que la Escritura dice que no habrá más llanto ni habrá más dolor, sino que el Señor mismo enjuagará toda lágrima? ¿Qué necesidad habrá de llorar en el cielo si el cielo es un lugar de paz, de serenidad, un lugar de gozo y de alegría? Que cuando nos sean abiertos plenamente los entendimientos y veamos el lugar de privilegio que teníamos y que por negligencia o por amar el mundo o por seguir la corriente del mundo, o por seguir nuestras ideas, nuestros pensamientos, lo que perdimos, si no nos consuela Dios, no tendríamos consuelo. ¿Por qué? Porque si perdemos eso, nunca más lo podremos recuperar. Pero si alcanzamos esa posición, nunca más nadie nos la podrá arrebatar. Nunca más nadie nos la podrá arrebatar. Por eso le quiero alentar y le quiero animar. Iglesia amada, nuestro llamado es a sostener la verdad de Dios. Es a sostener la verdad de Dios. Y si somos columna de la verdad, así como somos en la tierra, así también seremos en el cielo. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Y nunca más saldré de allí y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Hermano querido, cuando usted es poseído por la palabra de Dios, por eso yo no le estoy hablando de conocimiento intelectual, sino le hablo de encarnar la palabra de Dios, de hacer viva la palabra de Dios, de vivir por la palabra de Dios. Cuando usted es poseído por la palabra de Dios, también es poseído por el Dios de la palabra. ¿Quiere ser lleno de la presencia de Dios? Viva conforme a la palabra de Dios. No se trata de la oración, ni de la adoración, ni del ayuno, sino de vivir por fe. Todo lo que de Dios se recibe por medio de la fe. Por eso es que hay personas que ayunan y que oran y que hacen un montón de tareas para Dios,
y no sienten la plenitud del Señor y viven en vidas de insatisfacción. Porque para ser poseído por Dios, tengo que ser poseído por su palabra. Si yo no vivo por la palabra, si no estoy poseído por la palabra de Dios, tampoco voy a ser poseído por el Dios de su palabra. Abra su Biblia en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, en el verso 23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Juan 14, 23. Respondiendo Jesús le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Si usted dice que Dios le ama, está diciendo una gran verdad. Si usted dice que Dios permanece en usted, está diciendo una gran verdad. ¿Por qué? Porque podemos permanecer infieles a Dios, pero Dios permanece fiel. Nosotros no podemos decir: vuélvenos el gozo de tu salvación, o no aparte de mí tu espíritu. Porque si yo dijera que el Espíritu de Dios se apartó de mí, quiere decir que ya no tengo el sello de la redención completa. Ya no estoy sellado, ya no soy hijo de Dios. Entonces, Dios, que me dio por los méritos de Cristo el ser heredero y coheredero con Cristo e hijo de Dios, no va a quitar su espíritu. Ni va a dejar de amarme porque me amó hasta el final. A los suyos los amó hasta el final. ¿Cómo sé que me amó hasta el final? Porque no se negó en morir en la cruz, no se bajó de la cruz. Me amó hasta el final, hasta esperar, hasta dar su vida por mí. No me tiene que demostrar a Dios que me ama, ya me demostró que me amó y se entregó por mí. Entonces yo no tengo que dudar si Dios me ama, ni tengo que decirle a Dios que me devuelva el gozo de la salvación, porque mi salvación es eterna, porque no es por mis méritos, es por los méritos de Cristo. Ni puedo decirle: no aparte de mí tu espíritu, porque si aparta de mí su espíritu, quiere decir que estoy perdido, estoy muerto en delito y pecado. Porque la vida que vivo, la vivo en la fe del Hijo de Dios, y es el Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos, el que me ha dado vida nueva. Entonces hay cosas que yo no puedo decir, que son incongruentes, que quiere decir que no tienen asidero en las Escrituras, en lo que Dios ha mostrado ya por las Escrituras. Pero tampoco puedo decir que estoy siendo guiado por el Espíritu de Dios y que lo que estoy haciendo lo estoy haciendo en plena convicción de Dios, si voy en contra de lo que está escrito. Si Dios me dice que debo amar a mi enemigo, le tengo que amar. Y si yo digo: no, pero es muy duro lo que me hizo, estoy poniéndome en contra y resistiendo a Dios. Y al ponerme en contra y al resistir a Dios, no puedo decir que Dios es el que me está guiando o el que me está poseyendo para que yo haga su voluntad. La evidencia de que Dios es el que está en el control se da en ¿qué? En que yo vivo por lo que está escrito. En que mi vida va siendo delineada y conformada por las Escrituras, no por las tradiciones y las costumbres. Quiero decirle algo: las personas se pueden acostumbrar y pueden guardar las costumbres y las tradiciones, pero la lucha no la tienen con las costumbres y las tradiciones. La lucha la tienen con el hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo sabemos esto? Porque los fariseos guardaban las tradiciones y las costumbres y eran bien estrictos en cuanto a las costumbres y a las tradiciones. Pero vino el Verbo encarnado, vino la palabra de Dios viva, vino Jesucristo y no lo recibieron, lo resistieron.
Y Jesús le dijo, si la verdad estuviera en vosotros, me recibirías. ¿Por qué? Porque yo he venido del Padre y en Él no hay engaño, no hay mentira. Pero vosotros no sois de mi Padre, vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Por qué? Porque él es mentiroso y es padre de mentira. ¿Qué quiere decir? Que guardaron costumbres, guardaron tradiciones, pero no guardaron la palabra de Dios. Yo he conocido personas que guardar costumbres pudieron guardarla, pero cuando tuvieron que sostener la palabra de Dios, ahí es donde les vino el combate. Ahí es donde tuvieron la lucha, y primeramente la tuvieron con Dios, porque cuando uno resiste a la palabra, no resiste al hombre que le está comunicando la palabra, resiste a Dios. Por eso Jesús dijo, cuando a vosotros no lo reciban, a mí no me reciben. Y el que a mí me recibe, recibe al Padre. ¿Por qué? Porque yo soy en el Padre y el Padre es en mí. Por eso, quiere ser poseído enteramente por Dios, déjese llevar por las Escrituras. Viva por las Escrituras y va a estar poseído enteramente por Dios. Dios va a poseer su lengua, va a poseer sus manos, va a poseer sus pies, va a poseer sus ideas, va a poseer sus pensamientos, va a poseer sus sentimientos, va a poseer sus oídos. Todo lo va a ir moldeando y todo lo va a ir santificando y todo lo va a ir llevando a la misma imagen de Jesucristo. Por eso Jesús dijo, al que venciere, yo le pondré sobre él el nombre de mi Dios. ¿Qué quiere decir? Reconoceré que el que retiene mi palabra estaba enteramente tomado y poseído por Dios. Dios no le puede poseer por la fuerza, porque es un caballero. Usted tiene y yo tengo que ceder voluntariamente, me tengo que entregar voluntariamente. Él puede comunicar, amistarme continuamente por su palabra, pero no me puede forzar a vivir la palabra. Por eso es que nadie puede forzar a otro a vivir la palabra. Yo no puedo forzar a mis hijos a vivir la palabra. No puedo forzar a mi esposa a vivir la palabra. No le puedo forzar a usted a vivir la palabra, pero sí me puedo forzar a mí mismo. Sí puedo ejercer dominio sobre mí mismo y dejarme llevar por la palabra. ¿Y qué es lo que el Señor me dice? Que si yo me dejo llevar por la palabra y vivo por la palabra, llegará un día en que Dios hará un reconocimiento público poniéndome el nombre de mi Dios sobre mí. Poniéndome el nombre de mi Dios sobre mí. Dando testimonio de qué? De que viví por la palabra de Dios. No es cuestión de decir que somos hijos de Dios, ni que somos cristianos. Es cuestión de vivir por lo que Dios dice. Y el día en que se juzguen todas las cosas y que cada uno reciba su recompensa según los hechos que haya hecho, ahí se va a ver, Dios va a dar testimonio de quiénes son de Él. ¿Y sabe cómo va a dar testimonio? Poniendo el nombre de su Dios sobre Él. Pero también dice que pondrá el nombre de la nueva ciudad, de la ciudad santa. Y esto ya tiene que ver con estar separado de este mundo. La Biblia dice en Hebreos, en el capítulo 11, en el verso 13, conforme a la fe, murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos, y creyendo y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Sabe quiénes son los que van a recibir el nombre de Dios? Los que estén poseídos por la palabra de Dios, los que vivan por la palabra de Dios. ¿Sabe quiénes son los que van a recibir el nombre de la nueva ciudad? Los que en este mundo vivan como peregrinos y extranjeros, con los ojos puestos en el cielo. Los que en este mundo vivan como peregrinos y extranjeros, no aferrados. Por eso el apóstol Pedro dijo, si este es nuestro tabernáculo, o sea, nuestra tienda de reunión, el lugar donde mora Dios, el lugar donde tenemos comunión con el Señor, fuere deshecho,
tenemos uno nuevo, no hecho por la mano del hombre, sino por la mano de Dios. Hablando del cuerpo de gloria, ¿no es cierto? ¿Puede ser la exigencia de Dios para su vida el que su cuerpo sea deshecho? Puede, y de hecho que lo es, en forma natural. Dice, mientras mi cuerpo exterior se va desgastando, el interior en tanto se renueva día tras día. Ahora, ¿qué hay cuando yo vivo aferrado a este mundo? ¿Qué hay cuando yo vivo aferrado a las cosas de este mundo? ¿Qué hay cuando mi tesoro está en las cosas de este mundo? Llámese como se llame. Propiedades, bienes, la vida misma. Hay algunos que quieren prolongar la vida de tal manera que darían cualquier cosa por prolongar la vida. Y yo me maravillo de hombres como aquellos que conocían ya el tiempo de su partida y que sabían que era pronta el tiempo de su partida y que no sabían qué escoger, si irse con el Señor o quedarse, porque sabían que irse era mucho mejor, mas entre tanto estuvieran, sabían que eran de provecho para otros. Me maravillo de eso. ¿Hasta qué punto una persona puede rendir y entregar su vida a Dios en donde se desprenda de tal forma que no tenga ningún apego por la vida misma? Esta vida terrenal, esta vida natural. Que no tenga ningún apego por ninguna otra cosa de este mundo. Que no tenga apego por familia, que no tenga apego por hijos, por padre, por madre. Y ya lo hemos dicho, el himno ese que dice he decidido seguir a Cristo, que fue compuesto por un siervo de Dios, a medida que iba cantando, iban ejecutando delante de sus ojos a sus hijos, desde el más pequeño hasta el más grande, a su esposa, y terminaron ejecutándole a él mismo, porque en ningún momento rehusó en seguir a Cristo. Una demostración de no tener apego por nada y tener plena seguridad, mirándolo de lejos, como Esteban, que dijo, puedo ver los cielos abiertos y al Hijo del Hombre a la diestra del Padre. Y dice que miraron su rostro y era como de un ángel. Él ya no miraba las piedras y los que le apedreaban y los que rechinaban los dientes. Él miraba los cielos abiertos. Hermanos, los que viven de esa manera son los que van a llevar el nombre de la nueva ciudad. ¿Por qué? Porque vivieron en este mundo confesando que eran peregrinos y extranjeros. El apóstol Pablo, cuando le escribe a la iglesia de Filipos, en el capítulo 3, en el verso 20, Filipenses capítulo 3, verso 20, dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Qué está esperando? ¿Sacar el 5 de oro? ¿Un mejor trabajo? ¿Se case la hija, el hijo? ¿Marido, esposa? ¿Qué está esperando? ¿Qué espera de la vida? Su mayor anhelo, nuestro más grande anhelo, tiene que ser la venida de Cristo. La venida de Cristo. Ese tiene que ser nuestro más grande anhelo. Y esa es quienes van a llevar el nombre de la ciudad. Los que en este mundo vivieron como peregrinos y extranjeros y que lo dejaron todo y lo estimaron todo por perdido y lo dieron todo por basura con tal de alcanzar el conocimiento de Cristo. Esos son los que van a llevar el nombre de la ciudad. ¿Le anhela llevar ese nombre? Amén. Tiene que vivir como peregrino y extranjero en este mundo, sin apego con nada de este mundo. Amén. Y por último, algo de lo cual meditaba y meditaba y meditaba y sigo meditando y sé que voy a explicarlo en parte y tal vez no puedo explicarlo enteramente porque hay cosas que no se pueden explicar enteramente porque todavía no han acontecido. Entienda que estamos hablando de algo profético, algo que va a acontecer. Pero en parte podemos entender
Y dice, en lo último que el Señor le menciona, dice, y llevarán el nombre de la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. Y yo quiero decirle que el nombre de Jesucristo ya fue revelado, ¿no es cierto? Y la Biblia dice que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual los hombres puedan ser salvos. Pero un nombre nuevo es algo que todavía no fue usado. Y los nombres siempre revelan la identidad. Por eso es que nosotros reconocemos a Dios por diferentes nombres. Jehová Jireh, Jehová Shaddai, Jehová Nisi. Y al Señor Jesucristo le conocemos por diferentes nombres. Emmanuel, le conocemos como el león de la tribu de Judá, el cordero inmolado, el buen pastor, el alfa y la omega. Le conocemos por diferentes nombres. Y esos ya no son nombres nuevos porque son nombres conocidos ya. Pero hay un nombre nuevo que vamos a llevar, que no se ha sido dado a conocer, el cual dice la Escritura, del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo, lo cual es una identidad que nosotros tenemos como esperanza. Miramos las Escrituras y dice en Romanos capítulo 8, en el verso 17, y le invito para que me acompañe, para que entienda que hay una herencia de la cual somos coherederos con Cristo, que todavía no la hemos recibido, la cual está reservada para un momento en particular. Y si hijos de Dios, también herederos, y herederos de Dios, y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hermanos queridos, nosotros sabemos que vamos para las bodas del Cordero y que somos la esposa amada del Señor. Pero la esposa es la Nueva Jerusalén, y la Nueva Jerusalén está compuesta por columnas. Y no todos van a ser en las columnas, no todos van a llevar la corona, no todos van a llevar el nombre de Dios ni de la nueva ciudad, no todos van a llevar el nombre nuevo del Señor. ¿Qué quiere decir? Que es una identidad nueva. Y no estoy diciendo una revelación nueva, sino estoy diciendo, hermanos amados, algo que todavía no se ha dado, que son las bodas del Cordero. Gocémonos y alegrémonos, porque han llegado las bodas del Cordero. Y eso está anunciado en forma profética. Pero las bodas del Cordero todavía no se han dado. Vamos hacia allá y anhelamos estar allí. Y hay quienes van a formar la esposa del Cordero, quienes van a formar la Nueva Jerusalén, quienes van a llevar el nombre de Dios y el nombre nuevo del Señor. Amén. Entonces hay cosas que todavía el Señor no ha revelado y que se ha reservado para aquellos que vencieren. Entonces, cuando hablamos de retener la palabra de Dios, no solamente porque trasciende a las situaciones que podamos estar viviendo, no solamente porque trasciende a los tiempos, sino porque no solamente porque tiene promesa de cumplimiento, sino porque aquellos que la retengan, aquellos que hayan vencido, aquellos que lleguen hasta el final, habiendo retenido la palabra de Dios, van a recibir la corona, van a ser hechos columnas en el templo de Dios y van a permanecer allí para siempre. Van a llevar el nombre de Dios, van a llevar el nombre de la Nueva Jerusalén y van a llevar el nombre nuevo del Señor, lo cual es promesa para nosotros. Por eso hay quienes están viendo de que no perder su salvación y se conforman con la salvación, y la salvación es algo muy grande que hemos recibido. Pero lo que nosotros tenemos que mirar, que eso ya lo hemos recibido y no nos puede ser quitado. Amén. No nos puede ser quitado porque no lo recibimos por nuestros méritos. Pero todas estas cosas, la corona, el ser hecho columnas, el tener el nombre de Dios,
el tener el nombre de la Nueva Jerusalén, el tener el nombre nuevo del Señor, esto sí nos puede ser quitado. Por eso, para que no nos sea quitado, tenemos que retener lo que hasta aquí hemos recibido. Así, cuando se trate de permanecer y de perseverar, no solo piensen que en ello está garantizada su victoria, sino que juntamente con su victoria vienen todas estas recompensas. Y mediten ellas, que tienen valor eterno, y que una vez que las alcancen, nunca nadie más se las podrá arrebatar, porque les serán dadas por la eternidad, que eso es lo más valioso, y que ningún hombre que tiene este llamado, hombre o mujer, debiera de perder. Hasta aquí la meditación de la palabra del Señor. Padre querido, te damos gracias por tu palabra, cual nos fuera enviada en esta hora, para alumbrarnos los ojos del entendimiento y para alentarnos a permanecer y a perseverar firme, reteniendo lo que nos fue dado, Señor, en la mira, Señor, de no perder aquello que nunca debiéramos perder, Señor, que es la corona de justicia, que es el ser establecido como columna en el templo para siempre, que es el llevar el nombre de Dios y de la Nueva Jerusalén y tu nombre nuevo, Señor. Todas esas cosas, Señor, que no debiéramos de perder, Señor. Es en aquello en lo cual, Señor, queremos en esta hora centrar toda nuestra atención, y con tu ayuda, Señor, y con tu bien, y con la obra de tu Espíritu Santo, la cual de continuo va alumbrándonos, Señor, sé que lo hemos de alcanzar. Por lo cual te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Alabado sea el nombre del Señor. Le quiero invitar, iglesia amada, para que juntos podamos alabar el nombre del Señor, y mientras le alabamos al Señor, que nos podamos preparar en el... Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,